discapacidad de enfoque actual. El disertante va a ser el doctor profesor Miguel Ángel Alcámpora. Tiene un currículum muy grande el doctor. Y si empezamos a leer todo lo que él hizo y lo que hace, creo que la clase queda para el mes que viene. Entonces vamos a achicar. Él es especialista en geriatría, gerontología, es en medicina física y rehabilitación, ex director del ARPI y actualmente es director del curso de gerontología clínica de la Fundación Brasil. Bueno, doctor, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Y la verdad que para mí, como dicen todos, no es que sea un honor, es un placer, más que honor estar con ustedes, porque podemos enfocar, yo invité particularmente a mucha gente, vinieron acá un grupo de alumnos míos que van a escuchar algunos conceptos y yo trato de darle en lo que es la formación, porque lo que nos está faltando, yo hablaba con Eduardo anteriormente, creo que estamos fracasando, lo digo porque lo voy a decir en medio de la charla y al final, pero estamos fracasando en la formación de profesionales, porque los estamos formando para un modelo que ya no existe. Digamos, un modelo basado en la medicina de agudo, un modelo basado en el modelo médico, valga la redundancia, una medicalización excesiva de la medicina, parece una redundancia, pero la medicina se ha convertido y está hoy por hoy, ya lo vamos a ir viendo, dentro del marco de lo que se llama, cuando en los países evolucionados vamos a ver que ya se habla de sistemas sociosanitarios, o sea, no se habla de lo sanitario nada más, que está la prevención, la promoción de salud, está lo social, porque todo uno, eso solo desde lo médico o desde la salud, uno no lo puede enfocar, lo tiene que enfocar con una perspectiva mucho más amplia. Las cosas cambiaron. El 5 de marzo del 2003, yo puse la fecha de abajo en verdecito, apareció en la Organización Mundial de la Salud esta clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que se denomina con la sigla CIF. Ahora bien, es la clasificación internacional de funcionalidad, para que nosotros lo recordemos en español, CIF. ¿Para qué sirve esto? Les voy a contar un poco, tenemos que hacer historia. Antes que esto, allá por el año 80, la Organización Mundial de la Salud también tuvo que definir el concepto. Esto está bueno que está ahí arriba, porque si no con esta cabeza cada vez que me cruzo adelante lo veo. Tuvo que definir un concepto, un poco de lo que era la deficiencia, la minusvalía, la discapacidad, porque aunque parezca mentira, históricamente no es nada, estoy hablando hace 30 años atrás, pero históricamente la medicina no es nada. Estos conceptos todavía no estaban muy claros. Es más, yo aprendí, estudié rehabilitación, geriatría y todas mis disciplinas médicas con estos conceptos. Peor, porque yo soy recibido en el 77, o sea, que yo estudié todavía cuando estos conceptos no estaban clarificados. ¿Sí? Después mi ejercicio de la profesión la hice con esta primera clasificación internacional, que fue allá por el año 80, y después se dieron cuenta que los avances de la investigación en la década del 90 se empezó a trabajar para elaborar una clasificación más completa, y como resultado de 7 años de trabajo aparece la nueva clasificación. Ahora, la vieja clasificación se basaba en una secuencia de conceptos para hablar de lo que queremos hablar hoy, que es la discapacidad, la dependencia, la minusvalía. Se basaba en que siempre tenía que existir un acontecimiento que es la enfermedad o alteración en un sujeto. Un sujeto, para que entrara en esa clasificación y para que nosotros lo pudiéramos estudiar, y como hacemos bien los médicos, encajonarlo dentro de una clasificación de algo, teníamos que decir que tenía X enfermedad o X alteración. Cuando uno habla de alteración, ¿qué puede ser? Que un colectivo te pase por arriba. Cuando uno habla de una enfermedad, una hipertensión arterial, que mal llevada termina en una hemiplegia, o sea, en un accidente cerebrovascular, con la secuela que es la hemiplegia, o sea, medio cuerpo paralizado. Ahora bien, también acá englobaban a los chicos que nacían con dificultades, lo que nosotros normalmente empezamos a llamar, de hace un tiempo a esta parte, parálisis cerebral. Que en una época lo llamaban oligofrénico, que en una época lo llamaban espástico, que en una época lo llamaban... Pero bueno, como ustedes quieran, pero lo importante es que tengamos este concepto. Entonces decía, sucede el concepto de enfermedad y aparecen los impedimentos. Claro, si yo tengo una hemiplegia y tengo que caminar con medio cuerpo, estoy impedido de desplazarme en forma adecuada. Pero no es que no me desplace. Entonces, ya para el contexto social y para el contexto médico, yo con esto ya paso a ser, ¿qué? Un discapacitado.
Entonces se hablaba de discapacidad. Y si el chico había nacido por un problema, un retardo madurativo, cuando ustedes chicas ni se acuerdan, porque ahora no se usa prácticamente, pero mucha gente nacía con forceps. Del uso de forceps en el trabajo de parto hacía que muchos chicos tuvieran lesiones cerebrales ya de movida, o sea que aparecían con un cuadro de hemiplegia de movida, ¿sí? Dependiendo del lóbulo que afecta. Entonces decíamos que la secuencia era esa para esta vieja clasificación: la enfermedad, los impedimentos, la discapacidad, y terminaba con el concepto de ser un minusválido. ¿Qué es el concepto que se decía? Minusvalía, como que vales menos. La traducción, y si uno busca la palabra de etimología, es eso, vales menos. Ahora bien, entonces cuando se dieron cuenta de todo esto, acá dice lo mismo, o sea, bueno, las deficiencias, acá está explicado lo que yo acabo de hablar con ustedes. Vamos un poco que en el año 80 se empieza a trabajar, se sigue trabajando y se concluye allá en el 2001, la resolución ahí está de Naciones Unidas, se aprueba en la Asamblea Mundial de Salud que hace Naciones Unidas, y la Organización Mundial de la Salud hace que este documento nuevo que vamos a ver rápidamente sea en donde encontramos los términos los que nos vamos a manejar esta noche. La CIF, o sea, la Clasificación Internacional de Funcionalidad, es un nuevo título de la clasificación universal. ¿Por qué? Porque habla de funcionamiento. Incluye como término neutro y como término paraguas que abarca a la función corporal, a la actividad y a la participación. Y aquí ya empezamos a ver qué poco tiene esta clasificación de médica. Tiene muy poco de médica. Porque me sirve para clasificar funcionamiento, lo puedo clasificar desde lo social, desde la participación. Entonces, el funcionamiento incluye estos términos: función corporal, actividad y participación. Ahora, el término discapacidad aparece en el título de esta nueva clasificación como una cosa también abarcativa, porque abarca las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo espíritu que esto, porque a ver que la palabra participación está en las dos términos. Y después se incorpora el término salud, porque se propone en el título, dada la necesidad de enfatizar que la clasificación esta, el CIF, se considera dentro de un marco conceptual que evalúa salud y estado de salud. Porque uno le preguntaba, y yo esto siempre lo digo, ¿no? ¿Cómo se siente una persona? Cuando yo estudiaba rehabilitación, entraba al Instituto Nacional de Rehabilitación de la calle Ramsay, y había un chiquito que había nacido con agenesia de los 4 miembros. O sea, no tenía ni brazos ni piernas. El tronco bien formado, tenía vejiga, tenía pitito, como dicen las abuelas, tenía todo. ¿Qué habían hecho en el hospital de niños? Le habían adecuado una plataforma de madera basada en un resorte de esos helicoidales, con una base anchísima, y el tipo había aprendido a mover el tronco y la cabeza, y con eso se desplazaba de una manera, pero te diría que sorprendente, por todo el instituto. Y cuando uno entraba a la manera y lo saludaba, uno le decía la palabra que le decimos a los tipos que realmente caminan. Y yo a veces me di cuenta que se lo digo a mis pacientes que son parapléjicos, que son hemipléjicos, y uno pregunta, ¿cómo andás? Y si uno fuera consciente de la palabra que está usando, el otro le debería decir, ¿por qué no te vas un poquito a tu casa? ¿No? Por decirlo así, pero estamos en un ámbito académico. Y el tipo contestaba, bárbaro, ¿y vos? Entonces, el concepto que él tenía de minusvalía, la palabra esa que era peyorativa que se usaba en la clasificación, era un concepto de funcionalidad, era un concepto de participación. Porque el tipo, con la restricción que tenía, el tipo participaba. Entonces, por eso hablamos de los estados de salud. La anterior clasificación se basaba en el marco teológico. Estaba basada en las enfermedades, en los desórdenes, los accidentes, los signos, los síntomas. En cambio, la nueva clasificación habla de la salud y los estados relacionados, como les dije, y esto es fundamental. Se agrega por primera vez en estos conceptos los factores ambientales. Este es el modelo sanitario tradicional basado en la enfermedad, en el diagnóstico y en el tratamiento, en base hiperespecializada. Yo siempre digo, y cuando mis colegas geriatras me escuchan decir eso, se le paran los pocos pelos que le quedan a algunos, porque algunos ya están tan peladitos como yo, y dice, sos loco. Yo digo que lo peor que le puede pasar a la geriatría es que existan muchos médicos geriatras, porque el médico geriatra se considera especialista.
lo que yo alentaría es que el médico de atención primaria tenga conceptos como lo tiene de pediatría, que también los tenga de geriatría. Porque el médico que no tiene concepto geriátrico va a interpretar reagudizaciones de patologías crónicas como graves enfermedades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. ¿Cómo es el modelo que viene? Con una valorización integral, médica, funcional, social, orientado hacia el cliente con la atención interdisciplinaria, multidisciplinario, basado en los procesos funcional y con cuidado asistencial. Y esta es la lupa que yo ya ahora termino diciéndole que los componentes de la funcionalidad de la función, esto simula ser como una ecuación matemática. Cualquiera de los que estamos sentados acá podemos estar 10 puntos de salud, pero resulta que estamos desmotivados. Entonces, ¿a qué alienta la rehabilitación? Es como el conjunto coordinado de medidas médicas, ven que ya aparece la palabra social, educativa y profesionales de salud, destinado a favorecer la recuperación funcional del paciente y a reintegrarlo a sus actividades de la vida diaria con la mayor capacidad de independencia posible. Si bien dice estructuralmente lo mismo que la otra, es menos pedante y es más objetiva en cuanto a la función final. Y esto es lo que viene. Este es el modelo tradicional, punto neutro. El modelo antiguo está basado, como dice aquí la flechita, en la enfermedad. Por lo tanto, va a estar basado en el síntoma, la medicina tradicional, en la discapacidad y en la muerte prematura. El modelo que tiene que venir para este modelo sociosanitario es un modelo basado en el bienestar, que apunte a una salud óptima. Entonces hay que cambiar las actitudes, hay que tener conocimiento, hay que tener nuevas conductas y hay que trabajar mucho lo que es la promoción de salud. Tenemos que reconceptualizar lo que es la dependencia, tenemos que reconceptualizar lo que es la fragilidad, tenemos que reconceptualizar un montón de modelos y dónde estamos trabajando. Y para terminar, para que ustedes ya un poco lo vean con una óptica un poco mejor, esto lo reflexiona Mafalda y dice: plata en los cabellos, oro en los dientes, piedra en los riñones, azúcar en la sangre, plomo en los pies, hierro en las articulaciones y una fuente inagotable de gas natural. Nunca se pensó que a partir de los 50 se pudiera llegar a tener tanta riqueza. Recuerden esto y acá se lo pongo escrito. Hasta la próxima y muchas gracias por la bolilla. Estamos trabajando, no estamos queriendo poner el traje de esto que es el enunciado mundial y lo que viene y lo que ya se está haciendo en otros países, pero con modelos estancos, porque acá el modelo social sigue siendo PAMI. Le voy a dar el ejemplo de PAMI, y no es por criticar, porque como dice un amigo mío también, y yo después de muchos años me convencí que es así: es mejor que exista PAMI que no exista, ¿sí? Con todas las falencias o dificultades que tenga. No hay lugares para ir en Buenos Aires donde uno no tenga una dificultad, algún tipo de... Escúchenme, la asociación médica, perdón, no vamos a hablar más de la casa, tiene un montón de barreras arquitectónicas que los médicos que tenemos más de determinada edad o determinada capacidad funcional no podemos venir. ¿Nos guste o no? Yo no digo que hay que demoler toda la asociación médica, pero sí adecuarla para que las personas con dificultades puedan acceder. Por ejemplo, que no está ni en la puerta de entrada ni en la escalera. Y bueno, lo que pasa es que uno dice eso, vos los comentarios que venís a dar una charla y me das con un canto. No, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.